Bienvenidos a Que Fluya la Palabra, una iniciativa de comunicación de la ciencia del proyecto de investigación Vulnerabilidad y Rehabilitación del Río Pánuco. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Mariana Escobar, quien participa en el seminario de investigación y en la próxima edición del libro del tema. Bienvenida, maestra Mariana. Muchísimas gracias, Ana. Un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Mariana Escobar, soy socióloga de formación, maestra en urbanismo y actualmente curso el doctorado en ciencias políticas y sociales, ya regresando a casa en el área de sociología. Muy bien, pues bienvenida a este espacio. Tú eres una de nuestras autoras y de nuestras investigadores principales y nos da mucho gusto tenerte el día de hoy. Te invitamos porque nuestro tema del día de hoy es la investigación de recursos hidrológicos desde el punto de vista de las ciencias sociales, particularmente el proyecto que estamos llevando a cabo respecto al río Pánuco. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo te incorporas a este proyecto? Si te soy franca, yo creo que diría destino. Hace muchos años, estamos hablando por ahí del 2016, 2017, conozco al doctor Chávez en el consejo técnico de aquí de la facultad de la FES Acatlán. Y justamente, pues él siendo geólogo, y creo que el amor por la geología, es que justamente empezamos a conversar, estábamos compartiendo una comisión y de repente, pues en las charlas él empezaba a hablar de geología y más o menos ahí le empezaba a entender a lo de las rocas, ¿no? Que sedimentarias, ígneas, metamórficas y por ahí en la prepa, porque estuve perdida un rato, estaba en físicos matemáticos, tomé un curso de geología y medio le seguí la conversación. Yo creo que le llamó la atención que era socióloga y le entendía porque dijo, estoy pensando en un proyecto, quiero ver la forma en que podamos proponer un geoparque, un nuevo geoparque aquí en México, haciendo énfasis en la Peña de Bernal, y creo que nos podría dar una buena visión tu enfoque como socióloga. Y me involucré. La verdad que yo estaba quinto semestre, una cosa así. Dije, pues bueno, vamos a intentar, a conocer gente. Y empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando unos 2, 3 años más o menos. De ahí salió un libro que ya está publicado actualmente. Pero sigo con mi vida personal, profesional, académica y eh, hasta como 2022, 2021 tal vez, me vuelve a llamar y me dice, Mariana, tengo un nuevo proyecto. La verdad que pues tú eres socióloga, nos ayudaste, trabajamos muy bien, la verdad que siempre la sinergia con los proyectos de investigación del doctor Chávez son muy buenos. Y dije, bueno, está bien. Yo ya estaba cursando ahí la maestría en urbanismo y más o menos me practica, ¿te acuerdas que hay una presa, que es la presa Simapán y que usa Residual. aguas negras para generar energía? Le digo, sí. Pues bueno, de ahí surge, porque hay una gran cuenca, que es la cuenca del río Pánuco, que involucra muchos municipios y queremos ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y pues así, cuando vine a ver ya estaba en el área de socioeconómicas y estábamos empezando a trabajar de nuevo, ¿no? Oye, pues muy padre todo lo que nos cuentas y quisiera preguntarte, dadas estas vivencias, esta experiencia que cuentas al involucrarte en este tipo de proyectos, ¿cómo dimensionas la multidisciplina en este tipo de proyectos de investigación? El trabajo conjunto de diversas visiones, de distintos puntos de vista, áreas del conocimiento. ¿Qué aporta trabajar la multidisciplina en la investigación? Tú que ya llevas dos experiencias de este tipo. Mira, hay algo que, bueno, yo le digo ceguera de taller, que es nosotros normalmente desde que elegimos una licenciatura hay algo que nos gusta, que nos llama más la atención, que hacemos más énfasis, ¿no? Y así vamos metiéndonos en proyectos y especializándonos en la visión. Pero justamente es lo que veo de repente, ¿no? Tenemos ceguera de taller, nos enfocamos tanto en un área que dejamos de ver otras cosas, ¿no? Y justamente cuando yo pienso en proyectos multidisciplinarios, o sea, su riqueza y la belleza de este tipo de proyectos, es que esa ceguera se reduce, ¿no? Convives, en el caso de este proyecto estamos geólogos, arquitectos, bueno, yo socióloga,
economistas, historiadores, hay una diversidad de profesiones y de visiones que la verdad es que hacen integrar la mirada, ¿no? O sea, ponderar que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy interesada en la interacción de las personas, de los espacios urbanos, el cómo se dan estas relaciones sociales y estas relaciones de poder, pero la verdad que si yo entro a un lugar, poco observadora puedo llegar a ser de cómo ese espacio está organizado en función del tipo de roca, ¿no? De esas cuestiones naturales y de biodiversidad, que la verdad pues yo desconozco y la verdad que totalmente ignoro, ¿no? Y cuando yo le doy sentido a esos análisis e incorporo visiones como la geología, la arquitectura, ¿no? Digo, no, claro, sí, o sea, sí estoy viendo que las personas se asientan cerca de un río porque quieren subsistir y ellos me pueden dar toda esta parte técnica, ¿no? Que es, pues es que el río fluye por acá porque la roca y la falla y que por eso pasa por acá, ¿no? Y entonces tenemos ciertas condiciones climatológicas del suelo, del subsuelo, que hace que haya más agua en esta temporada y menos agua en esta, y entonces por eso tuvieron la comunidad que incorporar ciertos artilugios, ¿no? Para subsistir, y se vuelve mucho más integral todo ese análisis, ¿no? Toda esa visión de que no, siempre hay una causa detrás, ¿no? Y todo está sumamente relacionado cuando hablamos de el ser humano estando, habitando un territorio, ¿no? Muy bien. Nos cuentas que un día llegó el doctor Chávez y te presenta una cuenca amplísima que es la del río Sí. Pánuco. Y entonces tú, que aparte eres muy dedicada, te destacas por eso, te empiezas a empapar de esta visión de los geólogos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los historiadores, pero de pronto, ¿cómo dimensionan la sociología al río Pánuco? ¿Qué nos podría contar una disciplina tan compleja como la sociología sobre un río tan extenso? No es la primera vez que me hacen esa pregunta, sobre todo porque normalmente a veces nos ven al doctor Chávez y a mí y dicen, ¿y qué hace un geólogo con una socióloga? O sea, ¿de qué hablan? Entonces, como, ¿cómo cuaja ese asunto, no? Y la realidad es que justamente, y creo que ha pasado incluso en ambos proyectos, ha estado pasando, ¿no? Como justamente a veces nos especializamos tanto en nuestra área y dejamos de ver otros factores que influyen, de repente reconozco que cada uno tiene un amor por su disciplina y es justamente la sociología entra para ver, para decir, para recordar, o sea, las personas, sí nos interesa la naturaleza, nos interesa los espacios, nos interesa la infraestructura, nos interesan los actores políticos, privados que están involucrados en la problemática, pero finalmente todas estas clases de proyectos al final es para algo, ¿no? Y en este caso es para impactar en una población y mejorar la calidad de vida de estas personas. Si hablamos de justamente el impacto de la sociología en el área, es justamente poder recuperar y justamente con esta perspectiva de vulnerabilidad que tenemos en el proyecto, que la vulnerabilidad puede venir de cualquier área, en cualquier momento y pues al final es tú en qué condiciones estás para enfrentar una situación de adversidad, ¿no? Un poquito ahí de resiliencia, un poquito ahí de las capacidades, las herramientas que tú tienes a la mano. Y en ese sentido, lo que hacemos mucho los sociólogos es justamente identificar la problemática, hacer un diagnóstico y poder integrar esas miradas de tal forma que cuando se proponga una solución, justamente podamos proporcionar esa integridad en los proyectos para que sean viables, porque a veces nos quedamos con un poco esta idea de nosotros investigamos, nos acercamos, vemos la problemática y bueno, ya las presentamos y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, la virtud de este tipo de proyectos es que al final se quieren materializar en cosas concretas, ¿no? De qué manera las áreas pueden abonar a que el problema se solucione. Y en ese sentido, pues, la sociología recuerda eso, ¿no? Hay una población que vive sin ciertas circunstancias. En el caso de este proyecto, sí, son 8 municipios, 8 estados, 8 entidades de la República y hablamos de más o menos 53 millones de personas, de las cuales entre el 40 y 45% está en pobreza y de ese 43-45% aproximadamente un 7% en pobreza extrema. ¿Qué significa eso?
Un poquito para contextualizarnos, la pobreza en México se mide multidimensionalmente. Considera no solamente el ingreso o esta visión economicista de la pobreza, sino que considera carencias sociales. Y entre esas carencias sociales encontramos acceso a la alimentación, educación, la calidad de la vivienda, los servicios públicos o básicos que tiene que tener la vivienda, y entre otras, ¿no? La cohesión social de la comunidad, además del ingreso. Y justamente cuando empezamos a ver si estamos considerando la población en pobreza extrema, carentes, vulnerables por carencias sociales, que son estos derechos sociales a los que debe tener acceso la población, nos damos cuenta que en ese territorio, si bien contempla áreas ya bastante urbanizadas y desarrolladas, pues tenemos casi un 81% de población con carencias. Y entre esas carencias, en esa dimensión, que ahorita la dije muy rápido, que es acceso a servicios básicos en la vivienda, está justamente el agua. Y el agua la tenemos en todos los días, ¿no? A veces no nos damos cuenta y la damos por obvio, pero el día que falta agua sí nos damos cuenta y es muy difícil. Está desde que salimos y llueve y nos mojamos y nos enojamos a veces, está al bañarnos, al cocinar, al llevar todo tipo de actividades. Y el agua es un derecho humano y en ese sentido, pues toda la población debería tener acceso a ella. Y justamente porque es un derecho humano, por el impacto que tiene la carencia del agua o su calidad, en donde decimos, bueno, tal vez me falta el agua una semana, llega un día a la semana, un par de horas, ¿no?, a mi casa. Pero sin el agua, o sea, ¿cómo podemos controlar infecciones estomacales, cuestiones de salud, limpieza, higiene? O sea, al final el agua está involucrada en todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que hago yo desde el área de sociología en el proyecto? Es justamente enlazar, ¿no?, dimensionar justamente la importancia del recurso, porque es para una población que también tiene necesidades y que justamente lo que busca es desarrollar su vida con al menos relativo bienestar, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde estamos trabajando desde sociología. Hablas de temas muy importantes, como es el acceso a los recursos hídricos, como es la equidad hídrica, el acceso a estos recursos. Y en el proyecto de investigación estamos en una etapa de análisis y dimensionando el problema. Realmente estamos en una etapa de análisis y diagnóstico. Pero te invito a que vayamos al futuro y pensemos que ya estamos en la etapa de las soluciones. Sí. ¿Qué soluciones nos podría proponer o aportar la sociología ante este problema que es la cuenca del río Pánuco y que a partir de todo lo que hemos estudiado de él vemos que hay agua que es de consumo humano, que de pronto se vuelve agua gris porque empieza a tener contacto con agua residual? Finalmente, en la cuenca, cuando llega a Tampico, tiene este contacto con hidrocarburos y desemboca en el mar, en el Golfo de México. Ya tenemos eso todo muy bien dimensionado en el proyecto de investigación, pero si yo te dijera hoy, Mariana, como socióloga, ¿qué aporte, qué solución nos podrías brindar? ¿Cuál sería para ti? Justamente es un reto, y creo que es un reto que tenemos bien identificados los sociólogos cuando hablamos de problemas sociales, que tiene que ver justamente con una dimensión de concientización de la población y justamente de estas relaciones sociales que se dan entre los actores, ¿no? Si pensamos, y justamente haciendo alusión a este diagnóstico, tenemos diferentes actores en la problemática de la cuenca del río Pánuco. Desde nosotros como ciudadanos de la ciudad y el Estado de México contribuye a estos desagües que se dan a lo largo y ancho de todo bueno, los diferentes ríos que componen la cuenca. También tenemos un sector de sociedad civil, de actores políticos, gubernamentales y privados. Y en ese sentido, parte de las soluciones, si yo me voy al futuro sobre la sociología, es justamente poder conseguir ese diálogo y esa comunicación entre los diferentes actores. Yo sé que hoy, como nosotras, humanos a pie, que estamos en contacto
con el agua podemos decir, ok, me baño y enciendo el boiler y pongo una cubeta en lo que se cae el agua para recabar un poco y desperdiciar menos, y trato de reusar la de la lavadora y cosas así. Esos son pequeños actos que por supuesto que contribuyen, pero no son tampoco la solución del problema. Justamente necesitamos, ay, disculpen, necesitamos justamente hacer comunión entre los diferentes actores para poder mediar entre las necesidades de una economía que es necesaria y estas propuestas de ingenieros, de geólogos, de hidrólogos, ¿no? Que finalmente dicen, ok, ¿podemos seguir usando el agua? ¿De qué forma? Porque al final el agua es un recurso finito, en algún momento se va a acabar y necesitamos encontrar alternativas que justamente permitan el diálogo entre actores y que también haya una disposición para llevar a cabo estas nuevas medidas. ¿Dónde está el reto? Que justamente los cambios de paradigma son sumamente difíciles, ¿no? Estamos hablando de una cultura, de una forma de vivir, de una forma de ser, de relacionarnos con el agua que necesita cambiar para que podamos justamente recuperar la cuenca, recuperar la biodiversidad e implementar proyectos que puedan también, por un lado, permitir la rehabilitación y el saneamiento de la cuenca sin tampoco afectar, por ejemplo, hoy a productores que, bien o mal, pues ayudan mucho de las aguas que pasan por ahí, ¿no? Pese que estén contaminadas, ¿no? O sea, al final hay mucha proteína y hay muchas vitaminas también que se encuentran ahí, ¿no? Y que ayuda a que su producción sea incluso mejor, ¿no? Pero justamente necesitamos encontrar ese punto medio. ¿Dónde está la sociología? Justamente en ese diálogo, en esa comunicación, en esa concientización, en ese equilibrio entre los juegos de poder que están entre los diferentes actores. Que el doctor Chávez lo menciona mucho en el caso del Valle del Mezquital, ¿no? Sí. Donde los agricultores prefieren regar con el agua contaminada que con agua tratada, donde se va parte de los nutrientes, ¿no? Sí. Y tocas dos temas que a mí, fíjate, que me mueven mucho dentro del proyecto de investigación, que son concientizar y la parte de la gobernanza. Sí. Y me gustaría platicar contigo. Yo siempre he pensado que nosotros podemos ser moderadores del problema, desde lo académico, como investigadores, porque tenemos como la posibilidad o el acceso a concientizar a la población a partir de lo que estamos haciendo y también incidir un poco en las políticas de gobierno, decir, bueno, nosotros como investigadores, como institución, hemos encontrado esto y ustedes lo pueden usar para tomar pues las acciones y las decisiones pertinentes, claro, o adecuadas para cuidar este recurso finito. Como investigadora, como académica, como parte de una institución tan importante como la UNAM, ¿cómo crees que podríamos llevar a cabo este papel de moderación? Ser moderadores entre todos los participantes del problema. Es una pregunta que tiene su tinte de complicado, diría yo. Justamente es que no hay otra forma más que moviéndonos, creo yo. Buscar esas relaciones, esos actores clave, porque de repente también nosotros como investigadores pecamos un poco de quedarnos en el gabinete, ¿no? Hacer diagnósticos, hacer propuestas y suelen salir de la academia muy buenas ideas que se quedan en el papel, se quedan en los proyectos, se quedan en la letra. Y justamente como moderadores tenemos también una responsabilidad de acercarnos a actores desde la institución, llevar el proyecto, tocar puertas. Yo creo que sí es una parte importante, porque tal vez lo que nos hace falta de repente es buscar, porque no dudo que haya personas, tanto de iniciativa privada como gubernamental, que estén dispuestos y también estén interesados en este problema. Pero ahí es donde está la responsabilidad, ¿no? Hacer extensivo este trabajo de comunicación, que hoy este podcast es parte de ello, ¿no? Tratar de llegar a más personas esperando y también un poco incidiendo a que haya una persona que nos escuche el día de hoy y que pueda involucrarse y sumarse a este proyecto, ¿no? Como investigadora y como autora de este proyecto de investigación, ¿te has planteado ir
y conocer a la gente que vive cerca del río Pánuco? Sí, de hecho, en algún punto de la investigación, como bien dices, estamos en una parte diagnóstica, donde estamos involucrando todas estas perspectivas, ¿no? Tomas de agua, calidad, cantidad de agua consumida en la región, niveles de pobreza, desigualdad. Estamos recabando y también justificando la relación y la importancia de este tema, pero justamente una parte importante del proyecto contempla justamente acercarnos a las comunidades, principalmente aquellas que están cercanas al río, y hacer trabajo de campo como tal, ¿no? Necesitamos también conocer sus perspectivas, sus necesidades, y no pecar justamente de lo que yo supongo que ellos necesitan, ¿no? Sino también lo que ellos quieren y donde ellos también ven las deficiencias, porque finalmente ellos son los que lo viven día a día, ¿no? Te voy a sacar un poquito ese tema porque quiero migrarte a un área que para mí es muy divertida como coordinadora de comunicación. Ajá. Y es la conformación del libro. Es el segundo libro que hacemos en este modelo de investigación multidisciplinario. Y algo que me llama mucho la atención desde que yo me integré al proyecto es que todos los capítulos son en coautoría. Sí. De hecho, tú en tu capítulo trabajas con 2 autores más y supongo que han de ser voluntades, visiones del mundo, perspectivas diferentes. ¿Cómo escribir en coautoría sobre un tema tan importante y que quede plasmado el alma y el sentir de todos? Como cualquier trabajo en equipo. Y ahí sí ahora sí que como las relaciones amorosas. ¿Qué es lo fundamental? Comunicación. Hablar y un poco tener claro el objetivo. Podemos discrepar en tal vez algún enfoque, algún método, algún concepto, pero el objetivo es el mismo, ¿no? En ese sentido, contribuir desde nuestras áreas de un problema que tenemos identificado, ¿no? Y con un eje, la vulnerabilidad tanto hídrica, social, económica, política, y ahí está el eje que justamente agarra y amarra, en este caso, yo trabajo con otro sociólogo, pero que está especializado en política pública, y con un economista. Entonces, justamente cuando logramos enervar justamente estas opiniones y estas perspectivas, es cuando decimos hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, pues es escribir un libro que tenga en la mira justamente resolver esta problemática. No es sencillo, yo sé que no es sencillo porque a veces es, no, pero veámoslo desde la ecología política, no, es que veámoslo desde la vulnerabilidad, no, es que la sostenibilidad, la sustentabilidad, no, es que el agua es finita, ¿cómo le hacemos? No, no, pero no se olviden de la población, o sea, ellos están ahí sufriéndolo ahorita, hay una suma de ideas, pero justamente reuniones, conversaciones, llamadas, lectura, investigación y recuperar y tenerlo así en grande en el título de los artículos, en el tablón, en la pared de la oficina, es que nos ayuda a decir, ok, pero no perdamos el foco, ¿no? Y justamente como unir todas Y esas yo creo que perspectivas. lo que estamos investigando es más grande que los egos, ¿no? Sí, Finalmente dejas de lado un poco sí, el ego con tal de aportar a un problema tan definitivamente. grande, ¿no? Y encontrar soluciones. Cuando participaste en el proyecto de Geoparque, cambió tu relación con las rocas. Sí. ¿Cómo este proyecto de vulnerabilidad y rehabilitación de la cuenca del río Pánuco ha cambiado tu relación con el agua? ¿Cómo la ha cambiado? Mira, todos somos la suma de nuestras experiencias. Nos cambia la visión, nos cambia la forma de comprender la realidad en la que vivimos. En mi caso, yo soy de Chiapas, entonces Chiapas tiene una abundancia de agua en todo su territorio, tiene múltiples presas. Según el último dato en el que me quedé, está entre el 50 y el 60% de la generación de la energía del país, estas presas. Entonces, el recurso siempre había estado. Yo vivía ya hasta los 18 años y luego me vine a estudiar acá y entonces todo mi proceso de crianza fue justamente sin pensar justamente en el agua. Me mudo para acá y empiezo a decir, ah, no, sí, tras que el agua se paga, ¿no? Y tengo que pagar la cuenta, y no me llegó y se rompió alguna tubería y entonces tengo que ver la forma de conseguir agua. Es un poco era la interacción diaria. Cuando yo me involucro en este proyecto, la verdad que la visión todavía se enriquece más
y dejamos de ensimismar, y al menos en mi caso dejé de ensimismarme tanto, ¿no? Nosotros a veces, bueno, en mi caso particular, no voy a hablar por el resto del equipo, pero pues asumimos nuestras problemáticas respecto al recurso y hacemos una relación con ellos, y decimos, es que mi condición está muy mal, ¿no? Y cuando te involucras en este tipo de problemas dices, bueno, hay verdaderos problemas, ¿no? Y hay personas que realmente reciben el agua una vez a la semana y nada más la reciben 6 horas al día. Y si no estuviste en casa en ese momento en que se les ocurrió abrir la toma y que llegase el agua, pues tampoco llenaste tu tinaco, y pues ya no tuviste agua para captar para toda la semana. Entonces, justamente, ¿cómo se ha modificado mi relación? Justamente diciendo, sí hay que cuidarla, te haces más consciente de la carencia y de decir que hoy puedes estar cómodo, bien, con ese recurso, y por eso no lo valoras. Cuando te metes en este tipo de proyectos, justamente lo que ocurre es, deberíamos de valorarlo más, ¿no? ¿Por qué esperar a que tengamos una mala calidad del agua, a que no lo tengamos para decir, sí es importante, ¿no? Oye, te quiero pedir un favor. Como eres la madrina de nuestro primer episodio, una madrina de lujo, nos dio mucho gusto que aceptaras la invitación. ¿Qué nos podrías decir o qué nos podrías desear a este podcast como una herramienta de divulgación y comunicación del conocimiento? ¿Qué les podría compartir y dejar? Yo creo que justamente levantemos un poco la mirada, dejemos de ensimismarnos tanto. Hay proyectos, hay iniciativas como la que es este proyecto, que justamente está buscando abonar y ayudar a nuestro país, ayudar a nuestras condiciones, ayudar al resto de la población, y lo que se necesita es participación. Les dejaría una abierta invitación para incorporarse a este proyecto, sumar y hacer mucho más grande esta ola a colación del agua, esta ola que está buscando justamente impactar y beneficiar y mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu asistencia. ¿Un mensaje final que nos quieras dejar? Aún soy millennial, pero síganos, comenten, déjenos nuestra perspectiva, y si comentan y si viven en este territorio de la cuenca del río Pánuco o en la ciudad ¿cuál? Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, San Luis, Guanajuato. Dejen comentarios también para que nosotros podamos acercarnos a ustedes, para que podamos involucrarnos más y acercarnos más a la población, y que esto no se quede justamente como una buena intención. Seamos más participativos y nos involucremos más. Pues con esto concluimos nuestro primer podcast de este proyecto de investigación. Como bien lo dice la maestra Mariana, los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales que aparecen en las portadas, en el video, y pues nos vemos en el próximo episodio para que siga fluyendo la palabra. Muchas gracias.